La masa monetaria se dispara. ¿Por qué te afecta a ti? ¿Qué significa con respecto al futuro? Inflación, deuda, impuestos. ¿Y qué significa que se dispare la masa monetaria? ¿Cómo protegerte? Vamos a hablar de todo ello. Venga. La masa monetaria es uno de los factores más importantes, si no el más importante, de cara a entender qué es lo que mueve a los mercados. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente mira las valoraciones de la renta variable, de la renta fija, etcétera, y dice, bueno, pero esto es caro, etcétera. Pero claro, si no lo miras con respecto a la cantidad de dinero que se ha emitido en el sistema, pues resulta que no te proteges de lo más importante, que es el riesgo de pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Pues vamos a hablar de deuda y de masa monetaria y por qué te afecta a ti. Empecemos por un factor muy relevante. Factor número 1. Un montón de gente habla de la deuda. Todo el mundo habla de hay que ver, la deuda se ha disparado, la deuda emitida, etcétera, etcétera, pero eso es deuda ya emitida. Cuando hablamos de masa monetaria y de la cantidad de dinero en el sistema, eso es fundamentalmente el factor movido por el aumento brutal de deuda de los gobiernos, deuda pública. Pero claro, aquí podéis ver en este dibujo, en esta gráfica, lo que es realmente importante. A mí no me importa, sinceramente, qué es lo que se ha emitido hasta ahora. Eso ya está en el balance de fondos de inversión, bancos centrales, etcétera. ¿Sabes lo que me importa? La deuda ya comprometida y que todavía no se ha emitido, que es lo que veis debajo del agua en este iceberg gigante de deuda en el que vivimos. Bien, pues lo que nos dice es que la masa monetaria, la cantidad de dinero que es deuda pública, se va a disparar en los próximos años. O sea, que lo que ocurre ahora mismo es simplemente un avance de lo que va a pasar en el futuro. Y efectivamente, lo que puedes ver aquí en este gráfico es cómo la masa monetaria global se ha disparado en este último año. Pero claro, aquí estáis viendo en la foto fija del último año. Si miramos el aumento de masa monetaria de los últimos años, ha sido absolutamente brutal, liderado por el gigantesco aumento de deuda pública. Por supuesto, cuando los gobiernos te hablan de deuda pública y de derechos, lo que están haciendo es imprimir dinero. Eso es imprimir dinero. Bien, pues aquí puedes ver cómo la deuda lidera ese aumento de masa monetaria que ya ha alcanzado los 115 billones de dólares. ¿Y qué significa esto para todos nosotros? Esto significa varias cosas. Primero, que el riesgo de inflación persistente es elevado. Los gobiernos se niegan a reducir sus gastos y a reducir su endeudamiento, te inventan distintas formas en las que dicen que están reduciendo la deuda, pero no la reducen porque lo que hacen simplemente es seguir emitiendo mucha más, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Eso tiene un impacto significativo sobre la inflación. Número 1, inflación persistente. Riesgo de que los niveles de inflación se mantengan elevados. Muchos de vosotros me diréis, pero bueno, Daniel, si la inflación se está reduciendo, y es verdad, pero es que eso que se mide por el IPC es la inflación anual, mis queridos amigos. Es decir, es acumulativa. Entonces, si se está reduciendo el ritmo de subida de los precios anual, no se está bajando la inflación. Además, y esto es importante para ti como inversor, la inflación no es el IPC. El IPC es una medida de la inflación y además está hecha a medida de los gobiernos para reducir el impacto de lo que realmente sube. Por ejemplo, se reduce el porcentaje de lo que pesa los alimentos y la vivienda en la medida del IPC y entonces queda un dato aparentemente más maleable y más manejable por los gobiernos. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El IPC no es la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La deuda pública es emisión de dinero y cuanto más dinero se emite, la pérdida del poder adquisitivo del mismo es mayor y se acelera. Por lo tanto, como inversor y como persona tienes que estar preparándote para defenderte de la inflación, no para defenderte del IPC, sino para defenderte de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que es bastante mayor y que es la verdadera inflación que el dato que refleja el IPC.
Eso ya lo está, por lo tanto, diciendo que debes invertir y que debes tomar decisiones de inversión ya, porque la peor decisión es estar manteniendo depósitos en una moneda que va perdiendo valor a medida que se emite todavía más de la que demanda el sector privado. ¿Por qué te tienes que preocupar? Pues mira, hablábamos antes de este gigantesco iceberg. Esta es la deuda emitida global, deuda pública emitida global, y aquí tienes lo que es los compromisos adquiridos pero no emitidos todavía. Es decir, se va a emitir mucho más en el futuro de la que ya se ha emitido. Número 2. Mis queridos amigos, cuando el gobierno te dice que te va a dar derechos, aquí tienes lo que son esos derechos. Estos son los compromisos por pensiones que han asumido los gobiernos y lo que pesan con respecto al PIB. Es decir, esto lo que significa es deuda ya comprometida y que los gobiernos van a tener que asumir en el futuro. Ahí los derechos. Fíjate qué curioso. ¿Sabes dónde está? ¿Cuál es el peor país de todos? España. El cohete. Es increíble, ¿verdad? Bien. Cuando miramos la realidad de la masa monetaria, lo que tenemos que ser conscientes, por lo tanto, es que el riesgo de estancamiento secular es mayor a medida que los estados absorben mucha más cantidad de dinero, generan mucha más cantidad de dinero, y ese dinero se va a pagar compromisos, uno, de endeudamiento y 2, de gasto corriente, y esa creación artificial de dinero lleva a más impuestos, a empeoramiento del sector privado y a empeoramiento de la capacidad de llegar a fin de mes de los salarios. Bien, esa es la creación de dinero de los gobiernos. Los gobiernos te están vendiendo unos derechos que tú pagas en mucho menos crecimiento, mucho más estancamiento y mayores impuestos. La evidencia de la inflación, además, es que es el impuesto de los pobres, por lo tanto no se pueden escapar de ese efecto inflacionista. No lo olvides y prepárate. La mejor manera de defenderte es invertir. Y el momento para invertir es ayer. Que no te engañen.